La diferencia fundamental es que el modelo de datos es el plano de construcción de una casa, mientras que la ontología en el concepto mismo de lo que significa hogar y cómo se relaciona con la familia, los recuerdos y la ciudad. El modelo de datos le dice a la computadora cómo guardar la información de manera ordenada en cajones específicos, pero la ontología le enseña a entender el significado, el contexto y la conexión de esa información con el resto del mundo. Usted domina esta distinción hoy mismo. Dejará de ver las bases de datos como algo frío y ajeno y empezará a ver el conocimiento inteligente que está transformando el 70% de las tareas administrativas y de análisis. Trabajos como la entrega de datos contables, la gestión de inventarios básicos y la clasificación de correos electrónicos son los primeros que están mutando claramente hacia la automatización. Pero no se asuste, porque lo que realmente está pasando es que estamos dejando de ser archivadores para convertirnos en arquitectos de significado. Imaginen que usted entra a una biblioteca enorme por primera vez en su vida. El bibliotecario, una persona muy estricta y cuadriculada, le entrega una ficha pequeña que dice exactamente en qué estante, en qué fila y bajo qué número de serie debe buscar un libro. Eso es un modelo de datos. Es eficiente, es rígido y es sumamente útil para que la máquina encuentre el objeto físico sin perder tiempo. El modelo de datos no sabe si el libro es triste o alegre, solo sabe que mide 20 centímetros y que pesa medio kilo. Pero ahora, imaginen una situación distinta. Usted se acerca al bibliotecario y le hace una pregunta humana. Mire, necesito algo que me ayude a entender por qué la arquitectura de mi barrio en Ibagué influye en cómo me sienta más animado en las mañanas. Ahí la ficha técnica del libro se queda totalmente corta. Para responder eso, el bibliotecario necesita algo más profundo. Necesita saber qué es la arquitectura, qué es el estado de ánimo, cómo se conectan los espacios físicos con las emociones humanas y qué autores han explorado esa unión a lo largo de la historia. Esa red invisible de conceptos, significados y relaciones es en esencia una ontología. En el mundo digital estamos viviendo una revolución. Estamos pasando de simplemente guardar fichas a construir sistemas que de verdad comprenden relaciones. Hola a todos, soy Laura. Me da muchísimo gusto saludarlos y que me acompañen en este espacio. Sé perfectamente y de primera mano que cuando escuchamos términos como data model o ontología, lo primero que queremos hacer es cerrar la puerta de la computadora, dejar el celular a un lado y salir corriendo. Yo misma, a pesar de trabajar constantemente con herramientas digitales y estar inmersa en este mundo, sentí ese vacío en el estómago y esa confusión la primera vez que intenté entender estos conceptos. Parece un lenguaje diseñado específicamente para alejarnos o para hacernos sentir que no somos lo suficientemente tecnológicos. Pero la realidad es distinta. Estos conceptos son herramientas que usted y yo usamos todos los días en nuestra vida cotidiana sin darnos cuenta. Desde que organizamos la lista del mercado hasta cuando decidimos cómo acomodar los muebles en la sala. Mi objetivo de hoy es que al terminar este video, usted se sienta con la total confianza de explicar esto a cualquier persona. Porque entender cómo se organiza el conocimiento es el primer paso para perderle el miedo al futuro digital y tomar las riendas de su carrera profesional. Vamos a desmenuzar esto con mucha calma y detalle. Pensemos primero con lupa en el modelo de datos. Usted seguramente ha usado una hoja de cálculo en Excel o ha visto una factura de servicios públicos, ¿verdad? Esas hojas tienen columnas que dicen nombre, fecha de nacimiento, valor a pagar. Eso es un estado más puro, un modelo de datos. Es una estructura rígida que le dice al sistema: en este cuadrito solo me vas a poner números, o en este otro solamente me vas a poner nombres de personas. Es exactamente como un molde para hacer pasteles de silicona. El molde asegura que el pastel siempre tenga forma de corazón y que no se desborde en el horno. Pero el molde no tiene ni idea de si el pastel es para un cumpleaños infantil, para una boda elegante o para un aniversario de bodas de oro. Al modelo de datos solo le interesa la forma, el contenedor y el orden logístico. Es la arquitectura técnica, el esqueleto que sostiene la información para que no se convierta en un desorden de letras y números sin sentido. Sin un modelo de datos bien hecho, la tecnología que usamos hoy sería un caos absoluto. Las aplicaciones de su teléfono no sabrían dónde buscar su lista de contactos cada vez que usted quiera hacer una llamada. Y su banco no podría mostrarle su saldo correctamente porque los números estarían mezclados con las fechas de sus transacciones. El modelo de datos es una herramienta de organización y eficiencia, es el cómo guardamos las cosas. Pero ¿qué sucede cuando queremos que la tecnología sea un poco más inteligente, un poco más humana? ¿Qué pasa cuando queremos que la inteligencia artificial nos entienda de verdad y no que solo nos obedezca? Ahí es donde entra nuestra protagonista más sofisticada y fascinante, que es la ontología.
La ontología no se preocupa tanto por si el dato es un número de 10 dígitos o una palabra de 20 letras. A la ontología lo que realmente le quita el sueño es la naturaleza de las cosas y cómo se conecten entre sí. Suena algo muy filosófico porque de hecho el término viene directamente de la filosofía antigua. Pero en el mundo de la computación, una ontología es simplemente un mapa de conceptos y sus reglas de relación. Las máquinas y los algoritmos actuales son excelentes, casi imbatibles. Siguiendo modelos de datos, son rápidas, son precisas, no necesitan café para despertar y no se cansan nunca de llenar miles de celdas en una hoja de cálculo. Pero donde esas máquinas todavía no necesitan desesperadamente y no seguirán necesitando por mucho tiempo, es en la creación y el mantenimiento de las ontologías. Las máquinas no saben por sí solas qué es importante, qué es ético o qué es valioso para una comunidad, a menos que nosotros los humanos definamos esos conceptos y establezcamos las jerarquías de significado. Si usted trabaja en una oficina, si se dedica a las ventas, si atiende un negocio propio o incluso si trabaja en servicios de salud, lo que usted está haciendo constantemente, aunque no lo llame así, es gestionar conocimiento. Cuando usted comprende que la información no son solo cuadritos aburridos en una pantalla, sino una red de significados vivos, usted empieza a aportar un valor que la inteligencia artificial por sí sola no tiene capacidad de generar. Miremos un ejemplo práctico que todos vivimos a diario: las recomendaciones de películas en una plataforma de streaming. Un modelo de datos básicos y tradicional le diría al sistema: a este usuario le gustaron 3 películas de acción la semana pasada. Entonces, si el sistema, de forma muy mecánica, le muestra más explicaciones y persecuciones, pero una ontología bien construida entiende algo más humano. Entiende que usted busca películas de acción cuando ha tenido una semana de mucho estrés en el trabajo y necesita desconectarse, pero que prefiere documentales de naturaleza cuando es un domingo por la mañana y está tranquilo en casa. La ontología entiende la relación entre su estado de ánimo, el tiempo que tiene disponible y el tipo de contenido. Es perfectamente normal y humano sentir que la tecnología avanza a pasos agigantados y que a veces nos estamos quedando atrás o que el tren ya se nos pasó. Pero les aseguro algo con total convicción: la tecnología, por muy avanzada que sea, siempre termina volviendo a lo básico, a cómo entendemos nosotros los seres humanos el mundo que nos rodea. Usted no necesita ser un programador experto sin saber escribir líneas de código complejas para dominar estos conceptos. Solo necesita recuperar esa curiosidad natural para observar cómo se conectan las cosas de su vida diaria. ¿Cómo entonces nos adaptamos a este cambio tan grande sin que nos gane la ansiedad o el miedo? Aquí les comparto 3 consejos que a mí me han servido muchísimo. Primero, empiece a ver la información como algo que tiene vida propia. La próxima vez que le toque llenar un formulario, revisar un reporte de ventas o incluso leer una noticia, deténgase un segundo y piense: ¿qué historia hay detrás de ese número? ¿Con qué otras cosas se relaciona esto que estoy viendo? Al desarrollar este hábito de pensamiento sistémico, usted ya está trabajando con ontologías en su propia mente, y eso es una habilidad que las empresas valoran cada vez más. Segundo, pierda el miedo a preguntar el porqué de las cosas. Las máquinas son maravillosas con el qué y con el cómo, porque tienen una memoria infinita, pero el porqué sigue siendo un territorio casi exclusivamente humano. Si usted se vuelve un experto en entender las razones, las motivaciones y el contexto detrás de la información, siempre tendrá un lugar relevante y respetado en cualquier industria, sin importar cuánta inteligencia artificial se implemente. Tercero, manténgase en modo aprendiz. No se trata de saberlo todo, sino estar dispuesto a entender cómo funcionan las reglas del juego. El mundo ya no se divide entre quienes saben tecnología y quienes no, sino entre quienes tienen la curiosidad de aprender y quienes se rinden ante la primera palabra difícil. Estamos viviendo una transición que yo considero fascinante. Hemos pasado las últimas décadas recolectando datos de forma masiva, amontonándolos en modelos que a veces son demasiado rígidos y cuadrados. Ahora, finalmente, estamos entrando en la era de darle un significado real a todo ese volumen de información para mejorar la vida de las personas. Y para que eso funcione bien, necesitamos personas con sentido común, con empatía y con la visión de aplicar estos conceptos para resolver problemas reales. Si este tema le ha parecido interesante o si mientras me escuchaba le surgió alguna duda o una idea que quiere compartir, por favor no se la guarde. Me encantaría que me escribiera acá abajo en los comentarios qué parte de la explicación le pareció más reveladora o si tiene algún ejemplo de su propio trabajo o de su vida diaria donde ahora vea claramente esta diferencia entre el orden de los datos y el significado de la información. Yo me tomo el tiempo de leer cada uno de sus mensajes porque aprendo muchísimo de sus perspectivas y de sus propias experiencias. Si siente que este video le trajo un poquito de luz y claridad sobre este mundo digital que a veces parece tan enredado, le invito de todo corazón a que se suscriba al canal
y active la campanita. Aquí nuestro compromiso es bajar la tecnología a la tierra, explicarla de forma sencilla, sin complicaciones innecesarias y con mucho respeto por el proceso de aprendizaje de cada uno de ustedes. Y también quiero recordarles que pueden consultar con nuestro equipo de expertos si sienten que necesitan profundizar mucho más en cómo aplicar estas estructuras y conceptos en sus propios negocios o proyectos personales. No se dejen angustiar por los términos técnicos ni por las palabras que suenan complicadas. Al final del día, la tecnología más avanzada es solo una herramienta que debe estar al servicio de nosotros los humanos y nunca al revés. Mantenga siempre esa curiosidad, siga haciendo preguntas valientes y verá que el futuro tecnológico no es una amenaza que debe temer, sino una oportunidad gigante para que todos sigamos creciendo, aprendiendo y conectándonos mejor. Muchas gracias por haberme acompañado hoy, por dedicarme estos minutos tan valiosos de su tiempo y por tener ese deseo constante de aprender algo nuevo cada día. Valoro enormemente su esfuerzo por mantenerse actualizado y por querer entender el mundo que nos rodea. Nos vemos en el próximo video.